Descargo de responsabilidades. Ben 10 y sus personajes no me pertenecen. Si así fuera el reboot jamás existiría. Tampoco soy dueño de DC ni sus personajes, etc. Mira eso. Es Tennyson. Seguro, jefe. Tennyson no tiene el pelo blanco. Se transforma en diferentes extraterrestres. Tiene un reloj elegante. Es él, y creo que valdría bastante en el mercado, ¿no te parece? Albedo. El Galván apartó la mirada de los matones que lo rodeaban y la bajó para mirarla fijamente al viejo gruñón que lo había criado. Tembló. Ayúdame, Azmuth. Siseó Albedo. El viejo Galván lo miró como si fuera otro de sus experimentos. Otro proyecto fallido que estaba esperando desmantelar. Creaste tu propia prisión, Albedo. Cometiste tus propios errores. Ahora afrontas las consecuencias. Azmuth no habló, pero su voz parecía retumbar en su cabeza mientras los contrabandistas avanzaban y su antiguo mentor observaba con frialdad. Azmuth, por favor. Lo agarraron con fuerza y un puñetazo le impactó en el estómago, desmoronándose en brazos hostiles. Se retorció en vano. Albedo. Albedo jadeó al levantarse de un salto, abriendo los ojos de golpe y la pesadilla terminó de golpe. Se lanzó hacia adelante desde donde yacía. No esperaba que lo atraparan brazos ni la voz de Benjamin. Estás bien, solo respira. Albedo exhaló lentamente mientras la realidad lo alcanzaba. No estaba en Undertown. Azmuth estaba a un multiverso de distancia. Él estaba a salvo. Estaba en su cama, en el apartamento que compartía con Benjamin. Era el héroe Reflect, el mercenario Red X, el mago carmesí, el hermano mayor de Ben Tennyson. Benjamin lo sostenía y le frotaba la espalda en círculos. Benja, respira, hombre. Has pasado por mucho. Las pesadillas son un fastidio. Lo entiendo perfectamente, le dijo Benjamin. Albedo asintió, cerrando la boca mientras se concentraba en su respiración. Comillas. Se supone que deberías estar en la escuela. Albedo finalmente logró decir. Llamé diciendo que estabas enfermo. También llamé a tu trabajo y les dijiste que te tomabas el día libre. Benjamin respondió, anoche fue bastante agotador. Yo te ataqué. Recordó Albedo. MEH. No serías el primer amigo mío que hace eso. Está bien. Ben se encogió de hombros mientras soltaba a Albedo y volvía a donde estaba sentado junto a su cama. Comillas. ¿Qué tan mal? ¿Cuánto daño ha causado esto? Preguntó Albedo. Batman es. Bats aún no ha oído los detalles de la misión. El equipo se mantiene callado. Te están protegiendo. Esperan a que te recuperes antes de preguntarte nada. Y no creo que Batman se entere mientras Robin tenga algo que decir. Albedo tragó saliva. Eso, no tenía ningún sentido. Había demostrado ser una amenaza. Había arremetido. Había lastimado a Benjamin y todos lo vieron hacerlo. Les había demostrado quién era en realidad. Deberían haberlo encerrado en cuanto regresaron a Estados Unidos. Pero no había estado. Creo que Man sabe que eres un extraterrestre, continuó Benjamin. Me preguntó sobre eso. Puse fin a esa conversación. Puedes hablar con ella a tu manera si quieres, pero si no, dijo que no te molestará. ¿Por qué? Preguntó Albedo con voz débil. ¿Por qué no dijeron nada? Lo que pasó no fue tu culpa, Albedo, respondió Benjamin. Te arruinaron la memoria y luego te engañó un tipo malo que sabía que estabas en un mal momento mental. Sí, sé que hace 6 meses te habría encantado tener mi Omnitrix a tu disposición, pero no puedes culparte por lo que pasó anoche, ¿de acuerdo? Porque ahora no me harías daño, y eso es lo que importa. ¿Pero cómo puedes saberlo? Espetó Albedo. Puede que esté fingiendo. Puede que todo esto sea una artimaña. Un plan para que bajes la guardia. Una artimaña bastante convincente, si me preguntas. Benjamin se rió entre dientes, lo que hizo que Albedo se enfureciera mientras se alejaba de Benjamin por completo. Confías demasiado fácilmente. Sí, lo sé. Azmuth, ¿eres molesto, Benjamin? Gruñó Albedo. Eso me han dicho. Deberías estar furioso conmigo. Te hice daño, insistió Albedo. Si me enojara con todos los que me atacaron así, nunca tendría la oportunidad de reírme ni de disfrutar de cosas como, no sé, batidos, insistió Benjamin. Albedo sintió que estaba a punto de arrancarse los pelos. ¿Por qué te importa tanto? Gruñó Albedo. Porque eres mi hermano mayor, concluyó Benjamin, y te quiero. Somos familia, de nacimiento o no, somos hermanos. Y si algo aprendes siendo un Tennyson Albedo, es esto, la familia no se abandona. Toda la irritación se disipó y sintió un sollozo subirle por la garganta. Lo tragó rápidamente. Comillas. Díselo a Azmuth. Albedo se encontró refunfuñando mientras hacía todo lo posible por no volver a llorar delante de Tennyson. Me aseguraré de sacarlo de quicio la próxima vez que lo vea por ti. Ya sabes, justo antes de que te obligue a curarte, Benjamin rió entre dientes. Albedo contuvo el aliento al oír esas palabras.
Comillas. Tú, harías eso por mí, vaya, de verdad que no entiendes lo de la familia, ¿verdad? Bromeó Benjamín con ligereza. ¿Qué, crees que volveremos al universo y te dejaré solo? Dije que te irías. Quiero asegurarme de que prosperes. ¿Y luego qué? ¿Volver a Azmuth? Bueno, no tienes que trabajar para él, señaló Benjamín. Podrías quedarte conmigo en la tierra si quieres. No me importa, hazte un nombre. ¿Y si no quiero volver? Preguntó Albedo. No estaba seguro de por qué lo preguntaba. Había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a traerlos de vuelta a casa que no se había parado a pensar en lo que vendría después. Sin embargo, cuando Benjamín, quien claramente había estado pensando en esto, lo mencionó, se encontró formulando una pregunta que no entendía del todo. «No serías un galván si te quedaras aquí», señaló Benjamín con cuidado. Albedo sintió que sus hombros se desplomaban. «Bien, Albedo, ¿qué opinas del equipo?» Su voz aún conservaba ese tono cauteloso. Albedo apretó los puños, rozándose peligrosamente las palmas con las uñas. «Son todos unos infantiles», se quejó Albedo. «Pero, ¿confías en ellos?» «No importa si lo hago, ambos sabemos que eso no es cierto». Albedo se mordió el labio. Sabía que Benjamín tenía razón. «Quiero», admitió. «Tienes miedo, no quiero serlo. Me siento tan tonto, y el cuerpo humano tiene la molesta costumbre de hacer que cada emoción sea extremadamente evidente. Es irritante». Benjamín rió y se burló a medias ante esa afirmación. «¿Me lo estás diciendo? ¿Crees que debería confiar en ellos?», preguntó Albedo. «No te diré en quién debes confiar», admitió Benjamín. «Pero sí te diré que deberías darles una oportunidad. Trabajar con estos chicos creo que nos ha hecho bien a ambos». «Creo que puedo confiar en ellos si lo haces», admitió Albedo. «Y lo haces, ¿verdad?» «Sí, comillas. Entonces quiero hablar con ellos», decidió Albedo. «Preferiblemente de una manera que no me lleve a prisión antes de que pueda terminar la máquina que nos llevará a casa. ¿Sabes? Podemos preparar unas papas fritas con chile y unos sándwiches buenísimos, y llevamos meses en este sitio y prácticamente no hemos tenido a nadie, ¿verdad?», dijo Benjamín con una sonrisa tímida. Albedo no pudo evitar mirarlo perpleja ante la absurda observación. Benjamín no hablaba en serio. «¿Estás sugiriendo que invitemos al equipo a cenar?», preguntó Albedo. «Es una tradición humana invitar a tus amigos a cenar. Un rito de paso, en realidad. Eso coincide con el episodio 12, murmuró Albedo, llevándose la mano a la barbilla y dándole vueltas a la idea. «¿Episodio 12?», preguntó Benjamín desconcertado. Albedo ignoró la pregunta con un gesto. «No importa. Apruebo este plan. Mañana es un buen día. Aunque tendré que ponerme al día con gran parte del trabajo que perdí hoy». «Tendrán muchas preguntas, soy muy consciente, hermano», coincidió Albedo antes de pensarlo más y se encontró tragando saliva con dificultad. «Hay una cosa más que quería decirte», dijo Albedo. Benjamín ladeó la cabeza, esperando con expectación mientras Albedo se armaba de valor. Comillas. «Lo lamento. Por lo de anoche». Preguntó Benjamín. «Amigo, te dije que no estoy enojado por eso». «No», interrumpió Albedo. «Lo siento por todo. Por haberte dejado aquí varada. Por haberte juzgado mal. Por atacarte y tratarte como a una enemiga. Por descargar mi ira contigo una y otra vez. No te lo merecías. Y, sé que nunca me he disculpado formalmente». Puede que me lo mereciera un poco. «Me han dicho que soy pesado», bromeó Benjamín. «Benjamín», dijo Albedo con seriedad. «Lo digo en serio, yo también», insistió Benjamín. «Ya es cosa del pasado. Perdonado. Los dos éramos idiotas. Y ahora somos mayores, más sabios y un poco menos estúpidos. Sigo siendo tonto, al menos yo, pero estamos aprendiendo porque eso es. Es parte de ser humano», dijo Albedo, con una pequeña sonrisa extendiéndose por su rostro. «Bueno, sí, es parte de estar vivo. Perdonar y olvidar, ya pasó, amigo. No me molesta. Entiendo que estabas pasando por algo muy difícil. Que todavía estás lidiando con cosas muy difíciles. Pero ahora somos amigos. Me aseguraré de que no vuelvas a enfrentar algo así solo. Te lo prometo». «¿Cómo pude pensar que no eras digno del Omnitrix?», se rió Albedo. «Bueno, para ser justos, solo soy un niño, y una muy inteligente, además», coincidió Albedo. «Ya que al parecer tenemos la tarde libre. ¿Estarías dispuesta a ayudarme a conseguir provisiones para la cena de mañana? Aprovisionamiento de papas fritas con chile». «Me apunto». «Genial. Me cambiaré y nos vamos». Benjamín se levantó de un salto y se dirigió a la puerta. «Voy a buscar nuestras carteras». Antes de que pudiera irse del todo, Albedo se levantó de la cama y agarró al chico del brazo. El chico se quedó paralizado. «Benjamín», susurró Albedo. «Sí, gracias», dijo Benjamín con una sonrisa. «Ya no sé a qué te refieres». «No voy a mentir, Tennysons», rió Wally. Sabía que Al trabajaba para Wayne, pero para dos chicos de 16 años viviendo solos, esto no está tan mal.
Wayne paga bien y le gusta asegurarse de que quienes participan en el Washington Think Tank tengan un buen alojamiento. Todo este complejo está compuesto únicamente por empleados de Wayne que trabajan en el laboratorio de Washington y sus familias, explicó Albedo. Ladrá Regina, la amable señora del apartamento de abajo, hace unas crepas buenísimas, añadió Ben amablemente. Es bióloga, coincidió Albedo. Le encanta hablar de teoría metagenética conmigo. Gracias por invitarnos, dijo Caldur respetuosamente con un pequeño asentimiento. Ben hizo un gesto dramático. Nuestra casa es su casa, por así decirlo. Siéntanse como en casa. En serio, Al y yo limpiamos este lugar para que pudieran pasar el rato con nosotros esta noche. Qué experiencia tan horrible, coincidió Albedo, aunque ambos tuvieron que admitir que la sala y el comedor se veían mucho mejor sin los inventos desordenados de Albedo esparcidos por todas partes ni los cómics o la ropa de fútbol de Ben abarrotando cada espacio. No entren en nuestras habitaciones, me parece bien, Artemis se rió poniendo los ojos en blanco. Chicos, ¿qué se supone que significa eso?, se burló Wally. Eso provocó una pequeña discusión entre ambos, y por una vez, a Ben no le molestó tanto que Wally y Artemis discutieran tanto. Gracias a Simon, por desgracia, entendía por qué discutían tanto. Me alegra que ya estén mejor, dijo Man con dulzura. Todos estábamos bastante preocupados, que poco decir, coincidió Robin, dejándose caer bruscamente en el sofá. ¿Y por qué querías quedarte aquí en vez de en la montaña? Bueno, no me malinterpretes, este sitio es genial, pero es como un apartamento para 2 personas y un poco más pequeño que la enorme base secreta. Albedo y Ben intercambiaron miradas de complicidad. Al instante, Albedo apartó la mirada de Ben mientras este se ocupaba de calentar la comida que habían preparado la noche anterior. Caramba, Ben solo esperaba que hubieran preparado lo suficiente para al menos satisfacer a Wally. Pensé que hablar de lo que pasó la otra noche aquí probablemente sería mejor que en la cueva, sin ofender a Bats, Canary o Tornado, pero lo de la otra noche fue demasiado, admitió Ben. Una vez más, qué sutileza, coincidió Robin, inclinándose hacia adelante y apoyando la barbilla en las manos con aire contemplativo. No tienen que decirnos nada que aún no se sientan cómodos compartiendo con nosotros, interrumpió Caldur antes de que pudiera decir mucho más. Incluso el razonable, Caldur. Ben notó la curiosidad en el ambiente, pero Caldur intervino rápidamente. Al conocerlos, supimos que ambos tenían antecedentes desconocidos y que han estado lidiando con cambios recientes en sus vidas. Somos superhéroes, Ben. Entendemos lo que significa tener secretos, sí, pero nuestros secretos afectaron negativamente al equipo en nuestra última misión. Albedo intervino, no me gusta mucho la idea de revelarles mis secretos, pero lastimé a mi hermano. Y asusté a muchos de ustedes. Tuve todo el día de ayer para convencerme de no seguir con esta conversación. Pero me he dado cuenta de que Benjamin tiene razón. No he sido muy buena con la confianza. Hay algunas cosas sobre las que debo ser honesta. Por la seguridad del equipo. Albedo se apartó de la estufa, tras haber metido la comida por completo en el horno para calentarla. Se sacudió las manos antes de mirar a los rostros preocupados que lo observaban. ¿Qué te pasó?, preguntó Connor sin rodeos. Fue directo al grano, arrancándose la curita. La expresión de Albedo se transformó en una expresión de inquietud. Algo atormentado mientras sus ojos parecían regresar a otro tiempo. Sé que yo no estaba en el mejor momento, pues literalmente perdí la cabeza y todo eso, pero recuerdo cómo actuabas. Estabas confundido, pero también fuiste cruel con Ben. No sé por qué, continuó Connor, la historia detrás de esas interacciones que presenciaste. No es buena, coincidió Albedo. Quizá lo hayas adivinado, pero hace 6 meses no estaba en un buen momento. Francamente, no sé si estoy mucho mejor ahora, pero he aprendido, al menos, que estar amargado y enojado constantemente es una forma muy miserable de vivir. Bueno, tenemos toda la noche, podemos escuchar, dijo Man con una sonrisa alentadora. Comillas. Benjamín, vigila el horno, no hay problema, asintió Ben, sentándose junto al mostrador. Albedo pasó a la sala principal, tomó una silla de la mesa y se sentó frente a ella. Esta historia, siendo realistas, comenzó hace poco más de 7000 años, explicó Albedo. Con 2 extraterrestres de una especie llamada Galvan, Simon mencionó a Galvans. ¿Te llamaste uno?, interrumpió Connor. Albedo asintió, sí lo hice, y los 2 Galvans de los que hablo ahora eran un Galvan llamado Azmuth. Y un Galván llamado Tallus. El Dr. Fate te llamó hijo de Tallus, recordó Wally. Lo había hecho. ¿Cuándo? Ben sabía que el Dr. Fate lo había reconocido, pero no había habido indicios de que Nelson o Fate supieran quién era Albedo. A menos que el destino supiera algo que no le dijo a Nelson. Bueno, Tallus era un viejo Galván. Había luchado arduamente para crear la paz en el universo, pero al final, ayudó a fundar el grupo que se convertiría en el plomero para el que trabajamos Benjamin y yo, y fundó Galvan Prime. Mundo natal de la especie galvánica. Azmuth era un joven en la época de Tallus, pero era un científico en ascenso. La gente había empezado a llamarlo el primer pensador. El que traería la paz al universo.
Talos creía en la capacidad de Azimuth y, por lo tanto, le pidió a su único hijo que estudiara y aprendiera de él. Albedo bajó la cabeza. Ese fue su último deseo. Que su hijo se convirtiera en alumno de Azimuth, su asistente, y así, Albedo, hijo de Talos, se convirtió en su mano derecha. Comillas. Estoy tan perdido ahora mismo, admitió Wally antes de señalar a Ben. Tú y él son gemelos. Porque tienen el mismo nombre que un extraterrestre que probablemente murió hace miles de años. Ben no pudo evitar resoplar ante esa respuesta, porque, era justo. Lo de los gemelos era mucho más plausible que la historia real. Ben se apartó de la conversación cuando sonó el temporizador, lo que hizo que Albedo diera un pequeño respingo. Ben sacó rápidamente las papas fritas y los sándwiches mientras hablaba. Los Galván viven muchísimo, Wally. Creo que un Galván de mediana edad tiene 50 o 55.000 años. Sé que Talos tenía unos 80.000 cuando falleció. Libros de historia y todo eso. Su hijo solo tenía un par de siglos, si no recuerdo mal. Albedo, hijo de Talos, sigue vivo. Albedo ha muerto. Y yo que pensaba que tenía chistes divertidos. Todos parecían 1000 veces más perdidos que antes, bueno, la mayoría. Connor y Man parecían tener una idea de hacia dónde se dirigía la historia. Man ya había adivinado la verdad, después de todo. Ben no se sorprendió. Sí, bueno, hace unos 3 o 4 siglos, Azimuth empezó a desaparecer y a regresar con fragmentos de su nuevo proyecto para que sus numerosos asistentes trabajaran en él. Aunque había 2 asistentes a los que más involucró en este proyecto. Sus 2 principales asistentes, Albedo y una quimera sui generis llamada Mayax. Este proyecto era ultra secreto. Uno de los inventos más peligrosos que jamás crearía. Un arma, una herramienta, o como se le describa, que él creía que era la clave para traer la paz al universo. El Omnitrix, dijo Robin, asintiendo con la cabeza hacia Ben. Ben le dedicó a Robin una sonrisa pícara. Felicidades. Te ganaste un sándwich, dulce. Benjamín, ¿de verdad es este el momento? Perdón, es la costumbre, dijo Ben encogiéndose de hombros. Albedo puso los ojos en blanco, pero parecía un poco más relajado. Hace 6 años, Azimuth seleccionó al campeón que creía digno de recibir el Omnitrix, continuó Albedo. Déjame adivinar, Ben, preguntó Connor. Ben resopló al instante y Albedo hizo una mueca, algo mortificada por la sugerencia. Cielos, no, Maxwell Tennyson. Dijo Albedo exasperada. ¿Qué clase de supergenio mira a un humano de 10 años y piensa, caramba, este niño parece responsable, con una superarma de nivel 20? Bueno, cuando lo pones así. Artemis arrastró las palabras. ¿Quién es Maxwell de nuevo? Nuestro abuelo, dijo Ben amablemente. O sea, mi mentor, uno de los mejores fontaneros de la historia. El problema fue que el extraterrestre encargado de entregárselo a Max fue atacado, por lo que se vio obligado a enviarlo a la Tierra durante un aterrizaje forzoso, con la esperanza de que aterrizara lo suficientemente cerca de Max como para que se le adhiriera. En cambio, terminó aterrorizando a su nieto de 10 años con quien estaba acampando en ese momento, y confundiendo a Benjamin con su abuelo debido a la similitud de su ADN. Espera, dijo Connor lentamente. ¿Quieres decírnoslo? Asintió Wally. Esa es el arma más poderosa del universo, asintió Robin. Se lo dieron a Ben por accidente. Terminó Kaldur con horror. Técnicamente no viajar en el tiempo demuestra que estaba destinado a acabar con esa cosa estúpida. Pero el mismísimo Azimuth estaba intentando dársela al abuelo, si esa es la pregunta. ¡Qué locura!, exclamó Artemis. Ben se encogió de hombros. Le indicó a Albedo que continuara. Albedo asintió. Bueno, Albedo se enteró. No estaba contento. Dijo Albedo. Se enteró poco después de que Azimuth declarara a Benjamin como el único usuario del Omnitrix tras decidir que Benjamin era digno de él. Decir que a Albedo no le hizo gracia que alguien tan inmaduro acabara con un arma que él mismo ayudó a crear con tanto esfuerzo. Bueno, sería quedarse corto. Albedo estaba furioso, así que lo tomó en sus manos, lo animó Ben, consciente de que estaban llegando al punto en que hablar de las cosas se volvía un poco más peligroso. Se acercaban al punto en que Albedo lo perdió todo. Comillas. Albedo, él, creé un segundo Omnitrix. La voz de Albedo tembló peligrosamente. Para intentar demostrarle a Azimuth que podía hacerlo mejor. Para mostrarle por qué un niño no debería tenerlo. Me llevó muchos años, pero lo perfeccioné. Iba a intentar usarlo, pero él lo descubrió. Todo el cuerpo de Albedo tembló. Ben se encontró a su lado, poniéndole una mano en el hombro. Miró a Ben, quien le dedicó un gesto tranquilizador con la cabeza. Albedo tragó saliva con fuerza mientras continuaba. Me dijo que solo podía haber un Omnitrix. Me enojé, no entendía por qué dejaba que Benjamin, un niño humano, siguiera así. ¿Por qué insistía tanto en que hubiera uno? Le exigí una explicación, pero no me la concedió. Me expulsó del proyecto, y simplemente, perdí el control. Me enojé y me puse el Omnitrix. Albedo apretó sus manos, bajó la cabeza avergonzado mientras su rostro se sonrojaba. Entonces mi Omnitrix se sincronizó con Benjamin y falló.
Cuando todo se calmó, ya no era un Galván. Era un híbrido humano anodita. Era Benjamin. ¡Ay, Dios mío! Artemis se llevó los dedos a la boca, tapándosela. Todos, menos Man y Connor, tenían los ojos como platos. Bueno, Ben estaba bastante seguro de que Robin también los tenía. Era difícil saberlo con las gafas de sol, pero parecía bastante sorprendido. No podía dejar que se enterara. Albedo hablaba rápido, respirando con más fuerza. Tenía que corregir el error antes de que Azmuth se diera cuenta. La única forma de hacerlo era arreglar el defecto del original. Así que huí de Galvan Prime y encontré a Benjamin. Lo ataqué, intentando conseguir su reloj y arreglarlo. Pero nuestros relojes se sincronizaron y hubo una explosión. Todo mi ADN quedó dañado y... Azmuth percibió el evento a años luz de distancia. Y entonces Albedo dejó de hablar, intentando recuperar el aliento. Ben fue a calmarlo mientras Kaldur hablaba. Quizás, sería un buen momento para comer. Creo que necesitan un descanso. Ben le dirigió a Kaldur una mirada agradecida. Creo que suena como una buena idea. En la seguridad de la habitación de Benjamin, Albedo sintió que su respiración se calmaba. Había despotricado y monologado tantas veces sobre su trágica historia y sobre la injusticia que sentía cometida contra él, pero nunca lo había hecho perder la compostura de una forma tan vergonzosa. Odiaba cómo reaccionaban físicamente los humanos a las emociones. Lo odiaba por completo. Solo les dije que realmente no soy, si es una píldora difícil de tragar. Aceptó Benjamin. Estaba haciendo lo que había hecho el día anterior, frotarle círculos en la espalda a Albedo. Albedo se encontró apoyándose en Benjamin porque le ayudaba. Ni siquiera hemos llegado a lo más difícil, susurró Albedo. Ni siquiera les he contado. No tienes que contarles todo, interrumpió Benjamin. Kaldur no mentía. Esto fue un gran paso para nosotros. Bueno, más para ti que para cualquier otra cosa. No tienes que ser específico. Puedes, no sé, informarles sobre los antecedentes penales, pero sin entrar en detalles. Este grupo en particular probablemente no te matará por eso. ¿Cómo lo sabes? Comillas. ¿Quieres saber una de las primeras cosas que hizo Kevin cuando se asoció con nosotros? Raya signo de apertura de interrogación. ¿Lo hago? Preguntó Albedo con incertidumbre. Con Levin, algunas cosas era mejor no revelarlas. Incluso Albedo lo sabía. Robó la autocaravana de mi abuelo y se la vendió a Arhit. Benjamin se rió. Yo también lo vi hacerlo. ¡Qué vergüenza! Comillas. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? Elegiste buenos amigos, dijo Ben. Creo que estarás bien. ¿Y si intentan hacerte daño por todo esto? Bueno, dije que te protegería cuando empezamos todo esto, ¿recuerdas? También dijiste que no violarías la ley. Ayudar a un criminal constituye violar la ley, señaló Albedo. Entonces llámame culpable. Probablemente nunca te entenderé. Genial. Me encanta confundir a la gente. Albedo no pudo evitar reírse. Su hermano pequeño era tan tonto a veces. Era perseverante, al menos en ese caso. ¿Estás tranquilo ahora? Creo que sí. ¿Quieres salir y hablar un poco más? No particularmente. Puedo hablar por ti si quieres. Resumimos todo y lo dejamos ahí. Comillas. Te lo agradecería, sí. Con esa resolución en mente, Albedo se apartó del lado de Ben, poniéndose de pie tambaleándose. Benjamin siguió a Albedo de vuelta a la sala, donde Wally se atiborraba de papas fritas con chile, animado por Robin, mientras Artemis, Man y Connor observaban con una mezcla de fascinación morbosa y asco. Kaldur parecía impasible ante todo el asunto. Probablemente conocía a Wally y Robin desde hacía tiempo como para estar acostumbrado a su extraño comportamiento. Kaldur giró bruscamente la cabeza al ver a Albedo volver a entrar. Le hizo un gesto para que se sentara. Alguien le había preparado un plato. Y por muy mal que se sintiera, unas papas fritas con chile nunca dejarían de sonar deliciosas. Wally, por el amor de Dios, ya basta, exclamó Artemis. Kaldur, esto es una pesadilla, ¿lo ves? Lo he visto consumir cosas mucho peores, respondió Kaldur con frialdad. Y, a pesar de todo, Albedo y Ben no son malos cocineros, al parecer. Voy a necesitar esa receta de chili, coincidió Man mientras examinaba su plato vacío. Albedo y Ben me han estado ocultando algo. Albedo se sonrojó ante el cumplido sobre sus habilidades culinarias. En serio, antes de Benjamin, buscaba comida a menudo. Benjamin le había enseñado a preparar comida humana de una forma menos peligrosa para ellos. Albedo y él habían estado intentando replicar las papas fritas de Burger Shack cuando inventaron la receta juntos. Oye, si creces en una casa vegana, con tu abuelo intentando envenenarte con comida alienígena y lidiando con una alergia alimentaria grave, como el cacahuete, tú también puedes convertirte en un cocinero increíble. Se jactó Benjamin. Está bien. Robin rió entre dientes antes de mirar a Albedo, quien se encogió. Estás mejor, si no sé qué me pasó, dijo Albedo, con el rostro aún más rojo.
Estabas contando una experiencia difícil que viviste, probablemente por primera vez, frente a personas con las que no estabas acostumbrado a compartir. Es una respuesta comprensible, le aseguró Kaldur. No es que seas el primer extraterrestre del equipo, amigo, dijo Wally tras tragarse un puñado de comida. Está bien. No es para nada lo que Rob y yo apostamos, pero igual está bien. Apuesta. Creí que eras un farolillo rojo reformado, admitió Wally. Dije que eso no tenía sentido, argumentó Robin. Mi teoría. Una línea temporal alternativa o algo así. De hecho, aún podría ser posible, pero ahora con la ventaja añadida de que uno de ustedes era un extraterrestre en secreto. Albedo parpadeó. Ellos sospechaban del engaño de Albedo y Benjamin. ¿Por qué acababa de enterarse de esto? Pero había sido tan cuidadoso. ¿Qué más habrían intentado averiguar sobre él y Benjamin? Albedo sintió que la respiración entrecortada regresaba. La sonrisa confiada de Robin se transformó en un ceño fruncido. Wow, no pasa nada. Bueno, ustedes dos no son precisamente sutiles en ciertas cosas, pero hicieron un humano bastante convincente, y eso es lo que cuenta, no. Para nada, pero eso no viene al caso. Que él fuera un extraterrestre era solo una de las muchas redes de mentiras que había urdido y en las que había arrastrado a Benjamin. Bueno, no exactamente, interrumpió Man con una leve sonrisa. A Albedo se le encogió el corazón. Man lo sabía. Sí, Benjamin había mencionado que sospechaba, pero lo sabía realmente. Albedo lleva un tiempo pidiéndome consejos sobre la cultura humana. Tengo un montón de notas. Man admitió, hemos conectado gracias a ello. No sabía exactamente que era un extraterrestre, pero sospechaba que podría haberlo sido. Actúa de forma muy parecida a como yo lo hacía cuando empecé a aprender sobre la Tierra. ¿Es por eso que has sido tan bienvenida?, le preguntó Albedo con escepticismo. El tácito, ¿y por qué me presentaste a las comedias? Era bastante claro en su tono. Es agradable, admitió Man. Estar con alguien que sabe lo que es estar solo en un mundo completamente nuevo. Albedo ni siquiera podía molestarse por eso porque, admitiéndolo, era agradable, mucho mejor que tener que aguantar solo como lo había hecho antes de Benjamin. Supongo que sí, aceptó de mala gana. Dios mío, acabo de darme cuenta de por qué Ben se puso a la defensiva porque ahora eres torpe. Robin se dio cuenta, ¿qué tan diferente es este cuerpo del tuyo? Albedo se revolvió incómoda ante la pregunta. Los Galvan son seres parecidos a ranas, no muy grandes, que evolucionaron para poder manipular objetos más delicados con las manos. Somos seres extremadamente inteligentes, conocidos por ser mecánicos en nuestro trabajo. Los cuerpos humanos son mucho más grandes y fuertes que los de los Galvans. Tenemos una piel más dura que la de los humanos, pero no somos tan fuertes ni tan grandes. Ni siquiera puedo imaginarlo, dijo Artemisa mientras negaba con la cabeza. Si puedo, dijo Connor sin rodeos, haciendo que la gente lo mirara. Me refiero a ser demasiado fuerte. Todo en la Tierra es tan frágil. Salto, y tiembla una habitación entera. Parece torpeza, cuando no lo es, y si a eso le sumas ser más grande de lo acostumbrado, probablemente sea 10 veces más difícil hacer cosas como luchar como nos enseña Canary. Vaya. Wally se frotó la barbilla pensativo. Nunca lo había pensado así. Ben, tienes el mismo problema con tus extraterrestres cuando te transformas. No mucho, la verdad. El híbrido humano anodita es el predeterminado. Pero los que no son predeterminados están programados para que sepa cómo manejarlos desde el principio. A veces se me olvida y hago algo humano, pero eso suele ocurrir, por ejemplo, cuando uso a un tipo por primera vez. Albedo no tuvo ese lujo, entonces. Si son amigos, ¿por qué sigue en tu cuerpo, Ben?, preguntó Artemis, formulando la pregunta que Albedo temía responder. Albedo hundió la cabeza entre las manos, evitando las miradas inquisitivas. Odiaba esto. Las cosas no fueron tan bien después de que Azmuth volviera a aparecer, dijo Benjamin con cuidado. Él y Al tuvieron una breve discusión a gritos, y luego Azmuth decidió castigar a Albedo por desobedecer sus órdenes y por decidir atacarme a mí y a mis amigos. Él, le dijo a Albedo que se quedaría en este cuerpo para siempre. Albedo no sabía que el silencio pudiera ser tan ensordecedor, ni que el rostro de un humano pudiera calentarse tan incómodamente por sí solo. Eso es un desastre, amigo, dijo Wally antes de que pudiera decir nada más. Albedo levantó la cabeza sorprendido justo cuando Artemis le dio un codazo en la nuca y lo regañó por ser insensible. Que, no me equivoco, aunque Albedo se acostumbre a este cuerpo, sigue sin ser suyo. Y Ben acaba de decirnos que los Galvan viven miles y miles de años, y nosotros los humanos vivimos ¿cuánto? 60 u 80 años. ¡Qué desastre! Así que Albedo se equivocó. ¿En qué mundo está bien dejarlo así? Es como, no sé, convertir a un humano en una mosca y dejarlo así. Pero hice más que solo atacar a Benjamin. Yo tengo antecedentes por todo esto. Lo adquirieron porque hizo varios tratos malos al intentar convertirse en Galvan, debo añadir. Benjamin interrumpió antes de que Albedo pudiera extenderse más. Sí. En serio, Al, ¿cuántos años tienes? Dilo sin rodeos, insistió Wally.
Comillas. 7234 años terrestres. Albedo respondió dócilmente. Robin soltó un silbido bajo. Wally ignoró a su amigo y se limitó a asentir. Bueno, ahora, comparado con un galván, ¿cuántos años tienes? Raya. Probablemente entre 19 y 22, admitió Albedo. A esta respuesta le siguió aún más silencio. Esto es un desastre, declaró Artemis. ¿Verdad? Asintió Wally. Bueno, lamento que mi respuesta no haya cumplido con las expectativas. Albedo se encontró resoplando. Man intervino rápidamente. No dicen eso de ti, solo de la situación en la que te encuentras. Al, pero esos números. Si Azmuth te deja en este cuerpo, morirás joven por un galván. Eso no está bien. Cometiste un error, pero esa no es una buena razón para dejarte así. Fui en contra del primer pensador, objetó Albedo de nuevo. Sigues un poco liado, amigo, insistió Robin. Albedo no podía creer lo que oía. Estaban de su lado, pero había cometido un terrible error. Claramente, todos sabían que Benjamin era digno del Omnitrix, como ahora entendía. Acababa de confesar que también era un criminal. Se suponía que debían reprenderlo, arrestarlo, algo por el estilo, pero lo estaban defendiendo. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rápidamente intentó limpiarlos. Malditas reacciones físicas, se quejó. En silencio, Benjamin ofreció el plato de papas fritas con chile que había olvidado. Albedo lo aceptó de inmediato y empezó a comer. Mantuvo su atención, así que se alegró por ellas. No pueden contarle esto a nadie, dijo Ben con seriedad. La especie nativa de Albedo es una de las más inteligentes de la galaxia. Que la gente descubriera que es más inteligente que literalmente todos los habitantes de este planeta sería terrible. Lo usaron por su inteligencia al darse cuenta de que estaba en un cuerpo al que no estaba acostumbrado, y quién sabe qué haría el enemigo con esta información si alguna vez se filtrara. En serio, coincidió Artemis. Uno de nuestros compañeros se está acostumbrando a un cuerpo humano. Eso solo está pidiendo a gritos que vengan las personas equivocadas y lo lastimen. En serio, con razón tardaron tanto en decírnoslo, sin mencionar lo rápido que Simon se aprovechó de su confusión el otro día. Robin asintió. Con razón se hacen pasar por gemelos. Probablemente sea más seguro para todos pensar que es humano que pensar que es extraterrestre. Una jugada inteligente, la verdad. Esto no puede salir a la luz. No hasta que sepamos que Al está más preparado para el combate y hasta que nos aseguremos de que algo como lo que hizo Simon no vuelva a ocurrir. Entonces, está acordado, interrumpió Kaldur. Que nadie fuera de esta habitación se entere de este secreto hasta que Albedo crea que está listo. 100%, asintió Wally. Sí, dijo Connor rápidamente. Por supuesto, asintió Artemis. Sí, respondió Man. Sí, señor, respondió Robin con un saludo dramático. Albedo negó con la cabeza, aún completamente desconcertado. Raya. Pero, ¿por qué? ¿Por qué accederías a algo así? Te engañé, sigo engañándote y he hecho tantas cosas mal que si supieras, porque sí, Albedo, interrumpió Man con una suave sonrisa. Somos un equipo, somos una familia, eso significa que nos protegemos mutuamente. Y guardamos nuestros secretos. A familia no se abandona entre sí. Una sensación cálida brilló en el pecho de Albedo. Me sentí bien, no sé qué decir, susurró Albedo. Man se rió y cruzó la habitación para alborotarle el pelo. No digas nada, hermano mayor, dijo con una sonrisa, antes de abrazarlo. Él se derritió en sus brazos, desconcertado. Acéptalo, Alves. Estás atrapado con nosotros, coincidió Robin. Y realmente, ¿fue eso algo tan malo? De verdad que eres mejor horneando, rió Man mientras Albedo sacaba con cuidado el pastel del horno. Ser científica y todo eso. Bueno, es asombroso lo que comprender lo que es aceptable para los humanos puede hacer por el progreso culinario, respondió Albedo mientras agitaba mágicamente los huevos sobre el tazón y los abría, dejando caer las yemas y las claras. Parece que te encanta, seguro que le cogerás el truco. Has practicado mucho más que yo en este arte. Bueno, sí. Man recuperó telequinéticamente el chocolate en polvo de los armarios, tras haber terminado de recoger las chispas. Pero tienes un don natural. Captas las cosas rapidísimo. Eso, mi querida Man, sería el galván que llevo dentro. Sonrió mientras se arrodillaba para desenterrar la batidora del armario bajo la encimera. Nos encanta aprender cosas nuevas. Quiero conocer a otro galván algún día, decidió Man. Son todos tan inteligentes como tú. Bueno, son conocidos por su intelecto. Es la joya de la corona de la raza después de todo. Pero no, yo era un prodigio, incluso para los estándares galvánicos. No era Azmuth, pero muchos creían que iba camino de convertirme en el próximo pensador. Notó cómo se estremeció al oír la palabra, era probablemente reconociendo lo que él había empezado a aceptar. Nunca alcanzaría esa posición. Incluso si volviera a ser galván, su error con el Omnitrix le impediría convertirse en un pensador completo. Pero no importa el galván, dijo Albedo emocionado mientras enchufaba la batidora.
Tenemos que preparar un postre de chocolate. Man sonrió y encendió la máquina, mezclando los ingredientes húmedos mientras él se ponía a mezclar los secos. Tomó el tazón de azúcar y echó un poco lentamente mientras la mezcla se mezclaba. ¿Qué están haciendo tan ocupados? Albedo no levantó la vista ante la voz divertida de Artemisa que provenía del mezclador. Bueno, Batman le compró a Albedo un pastel riquísimo llamado pastel del diablo hace un tiempo. Por fin encontramos la receta perfecta para recrearlo, Man, alegre. Batman, dijo Artemis con seriedad y un bufido. Le compraste un pastel a Al. Robin dice que quiere adoptarme, le informó Albedo, haciendo reír de nuevo a Artemis antes de rodear el mostrador para pararse junto a ellos. Miró por encima del hombro de él el tazón de ingredientes. No tengo nada que hacer, dijo. Ponme a trabajar. ¿Qué necesitas? A preparar el glaseado, dijo Albedo con indiferencia. Hay una tarjeta con instrucciones junto al fregadero. ¿Un lote doble? Preguntó Artemis, tomando la tarjeta mencionada en su mano. Wally, respondieron Albedo y Man al unísono. Ah, no te preocupes. Los saltamontes solo van en su pastel, bromeó Albedo, haciendo que Artemisa farfullara. Comes insectos. Los Galvans son insectívoros, respondió Albedo. Comillas. Pero no en los pasteles. En los batidos, a veces, nunca me robes la bebida. Además, los humanos tienen insectos salados muy buenos que se pueden comprar en línea y que son seguros para el consumo. No es lo mismo que cuando yo era Galván, pero me alegra saber que mi buen gusto no ha sido reemplazado por las papas fritas con chile. ¿Y por qué se los pones a Wally? No es que me queje, estaba bromeando, dijo Albedo poniendo los ojos en blanco. Aunque creo que lo comería de todos modos, si somos honestos, añadió Man, haciendo reír a todos en la sala. ¿Qué es tan gracioso? Hablando del diablo, Wally entró a la cocina, seguido de cerca por Robin. Saltamontes, respondió Artemis, sin ofrecer más explicaciones. Wally no pidió aclaraciones y se dejó caer en el taburete de la barra, observando a Albedo, Man y Artemis trabajar con evidente interés. Estás compartiendo lo que sea esto, ¿verdad? Ese era el plan, asintió Man alegremente mientras acercaba la mezcla de harina para que Albedo la incorporara a la mezcla principal. Albedo aceptó el tazón, vertiéndola lentamente mientras mezclaba. Ella salió corriendo para asegurarse de que el horno estuviera precalentado. Parece que te están haciendo un pastel entero, le informó Artemis. Bien. No le estaba dando mi parte, declaró Robin, haciendo que Wally hiciera pucheros. ¿Dónde está Ben, por cierto? A entrenar. Tiene un partido importante este jueves. ¿Qué deporte practica? Lo he olvidado. Caldur había aparecido, uniéndose a la conversación. Connor los seguía de cerca. Ambos parecían sudorosos. Probablemente habían estado entrenando antes de que Connor oyera hablar de posible comida. Fútbol, respondió Albedo. Man sonrió ampliamente. Esa sonrisa solo se dirigió a Albedo. Tenía una idea, deberíamos irnos. En mi escuela no hay partidos hasta el viernes. Si no hay misiones, salgamos todos a apoyar a Ben. Azmuth, no, se burló Albedo. Le vas a inflar el ego, es una conspiración terrible. Sabe que es bueno en este deporte. No necesita un equipo de héroes para presumir de ello. Le pasó el tazón bien mezclado a Man, quien empezó a verter la masa en las dos bandejas que lo esperaban. Creo que sería una actividad divertida para fomentar el espíritu de equipo. Albedo no pasó por alto el sutil tono tímido que Caldur adoptó al oír la sugerencia. El ojo de Albedo se crispó en respuesta. ¿Qué nervios tenían? Seguro que a Ben le encantaría a la gente, asintió Robin de inmediato, sonriendo. Albedo gimió. Ese es el problema, muchacho, exclamó Albedo. Nos hablará hasta el cansancio sobre el juego, sin importar cómo vaya, si apareces de repente. No lo permitiré. Demasiado tarde, dijo Artemis riendo. Ya está decidido. Partido de fútbol el jueves, si no hay misiones, encontraré una misión, amenazó Albedo. Iba a decir más antes de que oyera el pitido de un mensaje en su bolsillo. Hizo una pausa, frunciendo el ceño mientras sacaba su radio. Dubilex sabía que estaba con gente a esas horas de la tarde, ¿por qué? Albedo se congeló al darse cuenta de que no sabía el número. Disculpen, es por trabajo, necesito salir. Man, no dejes que Artemis arruine el glaseado. Y Wally, te juro que si no nos dejan una rebanada a Benjamin y a mí, acabaré con tu miserable existencia, amenazó Albedo. Wally levantó las manos en un gesto de rendición mientras Robin le rodeaba los hombros con el brazo. Lo mantendré bajo control. Por el honor de ver. Albedo asintió antes de salir corriendo de la cocina y dirigirse directamente a la sala de terapia. Estaba insonorizada y, por lo tanto, era un lugar seguro para una conversación no tan segura. Una sensación incómoda se revolvió en su estómago mientras miraba el número y el mensaje. ¿Aún quieres trabajo? Llámame. Lo observó durante un buen rato mientras esa inquietud se transformaba en culpa. Trabajar con Dubilex para conseguir lo necesario para regresar a casa con Benjamin era una cosa. Sobre todo porque trabajar con Dubilex beneficiaría al hombre y a sus hermanos genomorfos a largo plazo.
Sin embargo, Batman no aprobaba en absoluto sus otros métodos para reunir tecnología y recursos. Que Albedo supiera, ni siquiera conocía su tercera personalidad. Después de todo, Red X era ilegal. Hace un mes, a Albedo no le importaba nada violar la ley ni robar a los villanos, sin embargo, las cosas habían cambiado. Ahora sabía que el equipo lo consideraba parte de la familia. Lo aceptaban tal como era y confiaban en él a pesar de su pasado, claramente problemático. ¿Quién era él para romper esa confianza? Pero claro, Red X, a pesar de ser ilegal, era la mejor manera de conseguir la información y la tecnología que necesitaba. Dubilex tenía sus limitaciones. La Liga, los laboratorios estelares y Wayne-Tech tenían sus limitaciones. Pero Luthor con sus secretos y reservas de tecnología alienígena prohibida y secreta. Era la pieza que faltaba en el principal problema de él y de Benjamin. Se tragó su culpa. Sabía que se estaba aprovechando de su confianza, pero no tenía otra opción. Tenía que seguir adelante con la identidad de Red X. Tenía que indagar más en LexCorp y en Cadmus. No por su propio bien, sino por el de Benjamin. Al fin y al cabo, se lo prometió a Benjamin. Encendió su cambiador de voz y llamó al número misterioso. Bueno, responde rápido, dijo Luthor con frialdad en cuanto contestó. ¿Qué puedo decir? Soy curioso, Lex, ronroneó Albedo mientras sacaba a relucir su personalidad de Red X. Hay dinero de por medio, ¿verdad? Por supuesto, respondió Luthor. Dime, Red X, ¿qué sabes del conflicto entre Relasia del Norte y del Sur? Comillas. Estoy escuchando. Buen entrenamiento, chicos. Mañana a la misma hora. Este jueves vamos a arrasar con esos Eagles, gritó el entrenador M. Cole antes de ponerle una mano en el hombro a Ben, impidiéndole salir del campo. Tú no, Tennyson. Necesitamos hablar. Sí, señor. Ben observó cómo los demás del equipo despejaban el campo, sin estar del todo seguro de por qué el entrenador lo había retenido. ¿Qué pasa, entrenador? Preguntó Ben. Quería saber cómo estabas. Parecías un poco distraído hoy. Sé que solo están tú y tu gemelo en casa, así que quería saber. Ay, todo genial, interrumpió Ben. Al ha estado progresando muchísimo en uno de los proyectos que no para de mencionarme, así que el trabajo le ha ido bien y ha hecho muchos amigos. A mí no me ha ido tan mal en la escuela, y las clases particulares de Al me ayudan mucho. Así que, ya sabes, me ha ido genial, gracias por preguntar. Bueno, me alegro. Entonces la mudanza a Virginia no ha sido muy difícil. Llevamos aquí casi todo el verano. Nos han instalado. Ben rió. Mira, entrenador, te agradezco que estés pendiente de nosotros, pero Alves y yo estamos bien. Intentaré hacerlo mejor en el próximo entrenamiento. M. Cole asintió, pero con escepticismo en su expresión. Ben, eres nuevo en el equipo, pero ya eres uno de mis mejores jugadores. Pero estás distraído. No voy a meterme en tus asuntos. Eres un chico inteligente, maduro, pero como tu entrenador, quiero asegurarme de que lo estés haciendo bien. Ben reflexionó un momento. Estaba bastante seguro de haber acertado en el entrenamiento, así que no tenía ni idea de en qué momento el entrenador decidió que estaba distraído. Solo estaba. Buscó una excusa creíble para explicar por qué supuestamente estaba distraído antes de soltar, extraño a mis padres. Sí, no quiso decir eso. La mirada de M. Cole se suavizó mientras asintió. ¿Cuánto tiempo llevan desaparecidos? No mucho, admitió Ben. No sé cómo eso me afectará jugando al fútbol, pero no mucho. Habéis hablado de ello tú y tu hermano desde que murieron, la verdad es que Noah no es de ese tipo. Además, no conocía a la mamá ni al papá de Ben. Y el primo de Ben y Kevin eran viejos enemigos de Albedo. La única familia que ese tipo tenía en el universo era Azmuth, por lo que Ben sabía, y Albedo y Azmuth no se habían hablado desde que Albedo se volvió humana. Chicos, perdieron a sus padres, le informó M. Cole. Estoy seguro de que si tu hermano supiera que necesitan hablar de ello, lo haría. Lo conozco. Se preocupa por ti, Ben. Lo sé. Vuelve a casa, Ben. Habla con tu hermano. Descansa bien. Y recuerda, puedes hablar conmigo de lo que sea, aconsejó M. Cole. Ben asintió con la cabeza. Gracias por el consejo, entrenador, Ben refunfuñó. Buenas noches. Ben se encogió de hombros y se alejó del campo, comenzando su caminata desde la escuela hacia los apartamentos. Molesto, se encontró metiendo las manos en los bolsillos. No había querido decir eso. No era que estuviera de luto por la muerte de sus padres ni nada. La última vez que lo comprobó, seguían bien. Solo los extrañaba un poco. Incluso eso era ridículo, ya que había pasado meses sin ellos. Como cuando viajó por el país con su abuelo durante un verano cuando tenía 10 años. Se había distanciado de ellos. Ya casi se habían acostumbrado a que su lugar en la mesa estuviera vacío. Que le dijera a su entrenador de fútbol que extrañaba a sus padres fue algo totalmente inesperado. Claro, se preguntaba si estarían bien. Claro que seguía preocupado por ellos, pero ya no era un niño pequeño. Ellos lo sabían y lo dejarían hacer lo suyo.
Lo dejarían ser un héroe, aunque no entendieran al instante por qué tenía que ser él. Podría pasar medio año o un año sin mamá y papá. Eso era básicamente la universidad. Claro, podría llamarlo si de verdad hubiera estado en la universidad y no en otro multiverso, pero el director era el mismo. Se había ido por un tiempo. Volvería pronto. Albedo se esforzaba por traerlos a casa. Volvería con su familia. Podría abrazar a Gwen y divertirse con Kevin. Podría volver a patrullar con Rook. Molestar a su abuelo con sus travesuras. Les haría saber a sus padres que estaba bien. Todo iba a estar bien. Al fin y al cabo, las cosas siempre salían bien. Benjamín. Ben levantó la vista, sin darse cuenta de que había llegado al apartamento. Albedo estaba detrás de él. Probablemente regresaba de la montaña. Tenía un tupper en las manos. Hola, Al, dijo Ben con una sonrisa. ¡Qué buen día! ¿Qué hay en la caja? Pastel. Man y yo pasamos la tarde preparándolo. El resto del equipo se involucró. Quedó bastante liado, pero aún así logré una obra maestra culinaria. Te lo guardé, explicó Albedo. Me alegra que tú y el equipo se lleven bien. Ben rió mientras tomaba el recipiente y destapaba el pastel, encontrando un pedazo de pastel con muy buena pinta. Albedo asintió con una leve sonrisa. Yo. Creo que contarles sobre mí fue algo bueno. Tenías razón, coincidió Albedo. ¿Quién diría que de entre todos yo me encariñaría con un puñado de adolescentes? Oye, puede que seas un galván muy inteligente, pero comparativamente, todavía tienes veintitantos. No es raro que los universitarios se junten con estudiantes de preparatoria a veces, ¿sabes? Siempre hay un hermano mayor genial en cada grupo de amigos. En el mío, ese amigo era Kevin y luego Rook. Rook es varios años mayor que yo, ¿sabes? La dinámica de la amistad humana es extraña, dijo Albedo. Vamos, entremos y te consigamos un tenedor. Me esforcé mucho para perfeccionar esta receta con Man, así que sería de mala educación negarme. Comillas. Tengo una pregunta muy estúpida y puedes decirme que es estúpida cuando termine de hacerla, pero... ¿Estás divagando? ¿Alguna vez extrañas a Azmuth? Preguntó Ben. Albedo se quedó paralizado, antes de levantar una ceja. Obviamente, Albedo no esperaba esa pregunta. ¿Qué importa? Nunca volveré con él. Ambos lo sabemos, respondió. Quiero decir, sé que no era precisamente el mejor jefe del mundo, pero lo consideraste como tu padre por un tiempo y sé. Estás divagando. Mira, tuve una conversación extraña con mi entrenador y creo que todavía estoy un poco aturdido después de lo del lío mental. No te preocupes. Conversación. ¿Sobre qué? Se trata del próximo partido. No es nada. Como dijiste, deberíamos entrar. Esto se ve delicioso. Qué ganas de probarlo. Confundiste al equipo con tu familia cuando Simon nos jugó una mala pasada, llamó Albedo, haciendo que Ben vacilara al sacar las llaves de su bolsillo. Me ayudaste después de ese incidente y el equipo se ha estado ayudando mutuamente. Pero, nadie te ha ayudado. Me he dado cuenta de que eres muy bueno sonriendo en las dificultades. Albedo se inclinó hacia adelante y le puso la mano en el hombro, como lo había hecho M. Cole. Ben se puso rígido ante el gesto. Disculpa que me haya tomado tanto tiempo darme cuenta de eso, por cierto. Tranquila, interrumpió Ben. ¿Qué hay que notar? Albedo reflexionó sobre esa pregunta un momento como si estuviera resolviendo una ecuación. Incluso llegó a llevarse la mano a la barbilla y mirar al cielo. No soy muy bueno entendiendo a los humanos. Lo admito. Soy científico, pero aún tengo mucho que aprender. Sobre todo sobre ser humano. Pero he aprendido que los humanos necesitan esa unidad familiar mucho más que los Galvan. Puede que tengas el Omnitrix, Benjamin, pero sigues siendo humano. Lo sé, coincidió Ben. Pero estoy bien, al cada día te acercas más a nuestra meta. Probablemente terminaré para fin de año, sí, asintió Albedo. ¿Puedo aguantar hasta entonces? Albedo negó con la cabeza en respuesta. Me dijiste que les contaras sobre mi pasado. Me ayudó. Quizás. Deberíamos hablarles de ti, de dónde venimos. Dijiste hace mucho tiempo que podríamos recibir ayuda de la gente de aquí. Quizás si lo supieran, tú también recibirías ayuda y... No, lo interrumpió Ben, deteniéndolo antes de que pudiera continuar. Ben ignoró el hecho de que Albedo no lo llamaba Benjamin. El equipo podría ayudarnos a llegar a casa más rápido, sí, pero que la gente sepa que ni siquiera somos de esta dimensión. No te equivocabas. Sí, adaptarte a la humanidad es un inconveniente, pero que nosotros ni siquiera seamos de este multiverso es aún mayor. Ambos lo sabemos. El equipo puede ayudarte a adaptarte a la humanidad, pero si la persona equivocada descubre que hay otro multiverso esperándonos, podría ser un desastre, coincidió Albedo, frunciendo el ceño. Hermano, ¿por qué cambiaste de opinión? ¿Qué puedo decir? Eres un tipo listo. Ben sonrió. Ahora que lo hemos solucionado, probemos el pastel que hicieron, de acuerdo. Punto. Notó la mueca de Albedo cuando Ben abrió la puerta y los dejó entrar. Ben lo ignoró.
Flecha Roja es un activo en esta situación, así que déjenlo en paz, explicó Luthor mientras la limusina se acercaba a la cumbre de la paz. Se dice que ha estado rastreando al asesino que atacará a los líderes de Relasia del norte y del sur. Albedo observó la imagen de Cheshire. No era del todo fuera del modus operandi de la Liga de las Sombras atacar a los líderes de tales grupos mientras eran vulnerables, pero ¿por qué tenían que enviar a la mujer que envenenó a su hermano para matar al primer ministro y al general? Claro, su magia había mejorado mucho y el traje Red X le ayudaría a luchar contra ella, aunque él mismo no supiera luchar, pero la última vez que la vio, casi mató a los dos Tennyson. Se rumorea. ¿Qué, controlas a todos los héroes?, preguntó Albedo con voz descarada mientras reprimió sus nervios. El primer asalto sin refuerzos fue estresante. Esta misión estaba a 3 pasos de provocarle un ataque de pánico. Esta misión lo obligaba a luchar públicamente y a colaborar con Lex Luthor como Red X. Si algo salía mal, Albedo estaba muerto. Así de simple, me gustaría saber qué hacen quienes podrían amenazar mi compañía. ¿De verdad está tan mal?, respondió Luthor encogiéndose de hombros. Bajo su máscara, Albedo entrecerró los ojos. Esa no era una declaración preocupante en absoluto, considerando lo que sabía sobre la gente de Luthor y su espionaje. Me parece bien, se rió. Aprovechar el conflicto entre Relasia del norte y del sur. No está nada mal, Lex. Estoy seguro de que si pudieras lograrlo, ganarías miles de millones más de los que ya tienes. No te preocupes, te pagan bien por protegerme aquí. Luthor se rió entre dientes. Aunque sé que Flecha Roja probablemente lo hará gratis, Flecha Roja es mucho menos adaptable. Soy bueno para cualquier trabajo. Un manitas, por así decirlo. Oye, cuando empezó a llamarse Flecha Roja, ¿no le decían niño algo? ¿Te refieres a Kid Flash, no a Red Arrow, y su nombre era Speedy?, respondió Luthor. No estoy seguro de cuándo lo cambió ni por qué, pero mis informes sugieren que así es como se llama ahora. El vehículo se detuvo de repente. Había mucho alboroto afuera. Luthor le sonrió a Albedo. Parece que es hora del espectáculo, Red X, señaló la puerta. Cierto, era ahora o nunca. Concentró su maná y, de repente, estaba encima del vehículo, no dentro. Vio a Cheshire, descartando un lanzacohetes enorme, lo cual no parecía precisamente su estilo, mientras Flecha Roja la perseguía. Los guardias que rodeaban la limusina reaccionaron a su repentina aparición, sacando sus armas para disparar. Los ignoró, invocando shurikens de maná en forma de X antes de lanzarse contra Cheshire. La mujer aterrizó entre la multitud y atacó a los guardias de Luthor. Albedo no tardó en asestarle sus shurikens y sujetarla por la tela de las mangas. En realidad, le sorprendió lo fácil que fue, teniendo en cuenta que sabía por experiencia propia lo talentosa que era Cheshire en su trabajo. «¿Eres nuevo?», ronroneó Cheshire. «Los jóvenes tienen un nuevo héroe, no del todo», respondió Albedo. Se encogió de hombros, se arrancó los shurikens y giró Dosai hacia sus manos. Su traje esquivó sus ataques. Mientras tanto, vio a Flecha Roja descender y acercarse por un lado. Si por jóvenes te refieres a esos compañeros, apenas conozco a esos idiotas. Además, creo que soy demasiado mayor para andar con adolescentes. Albedo continuó mientras invocaba más shurikens de maná. Demasiado buenos para mi gusto, es justo. Cheshire se rió entre dientes mientras evitaba un corte de sus armas creadas mágicamente. Se oyó el sonido de una flecha al dispararse. Cheshire se giró, cortando una flecha de red en el aire antes de que pudiera atraparla. Parecía que Flecha Roja finalmente había decidido unirse a él. ¿Quién diablos eres tú?, preguntó Flecha Roja. Red X, le informó Albedo, soy la seguridad del árbitro. Flecha Roja gruñó en señal de acuerdo. Retiró otra flecha y disparó, abandonando por completo el techo de la limusina. Red X fue a perseguirla, pero varios soldados y guardias aparecieron repentinamente en la zona, apuntando a Flecha Roja, Cheshire y Albedo. Albedo juntó las manos creando una capa de maná sobre su cuerpo para protegerse y desviar el fuego enemigo con facilidad. Algunos soldados derribaron a Cheshire, esposando a la joven, mientras Flecha Roja alzaba las manos en señal de rendición. Alto al fuego. Este es mío. Albedo se dio cuenta de que Luthor había salido del edificio. Comillas. Hola, jefe. Albedo hizo un saludo burlón, tal como había visto hacerlo antes a Benjamin, mientras su maná se agotaba. ¿Trabajas para Lex Luthor?, preguntó Flecha Roja con incredulidad. Albedo simplemente se encogió de hombros. Así de simple, se hizo público, Red X era socio del Lex Luthor. El primer paso de sus planes estaba completo. Ahora solo tenía que mantener con vida a Luthor para completar el resto de sus planes. Como ahora tenían Cheshire, probablemente podría lograrlo. Buen trabajo, Red X, canturreó Luthor. Tu tecnología me asombra. Suéltalo, no está aquí para hacerme daño. Luthor le hizo un gesto a Flecha Roja, camina con nosotros, muchacho. Flecha Roja gruñó, pero obedeció mientras el arquero se alineaba detrás de Luthor. En silencio, Albedo los seguía a ambos con Mercy, la guardaespaldas de Luthor,
A su lado, no necesito favores tuyos, espetó Flecha Roja. Me encantaría que te unieras a la joven tras las rejas, replicó Luthor de inmediato. Pero creo que sería contradictorio. Puede que hayas engañado a todos aquí, pero sé lo que eres, respondió Flecha Roja. No pretendo ser un ángel. Simplemente, esta vez estoy del lado de los ángeles. Luthor hizo un gesto mientras entraban de lleno a los dos líderes de Relasia del Norte y del Sur, que discutían. Flecha Roja frunció el ceño sombríamente, antes de lanzarle una mirada escéptica a Luthor. ¿Por qué debería alguna de las partes confiar en ti?, preguntó. Porque LexCorp es una empresa fundada en la paz para toda la humanidad. Albedo resistió el impulso de burlarse bajo su máscara ante la respuesta. Construir un ejército secreto, a través de Cadmus, no era en absoluto una empresa pacífica. Luthor hablaba de paz, pero Albedo había vislumbrado lo que ocurría tras la cortina. No era estúpido. Había asuntos más importantes en juego. Asuntos que iban más allá del dinero extra que Luthor ganaría al terminar la guerra. Claramente, Flecha Roja estuvo de acuerdo, porque se burló de Albedo. Déjate de actuar, Luthor. Tengo información que vincula a las empresas fantasma del LexCorp con la venta de armas en ambas relasias. Te estás beneficiando de esta guerra, así que ¿cuál es tu plan? Los ingresos de la guerra son una miseria comparados con los miles de millones que se ganarían con una relasia unida y en paz. Y no son mejores los tiempos de paz aunque ese sinvergüenza del ex Luthor se beneficie de ellos. Ese sinvergüenza podría no sobrevivir para sacar provecho, ni siquiera con el señor X aquí. Flecha Roja le hizo un gesto a Albedo. El señor X puede oírte hablar. Y créeme, sé cómo hacer mi trabajo, replicó Albedo de inmediato. Necesitaba a Luthor con vida tanto como a los relasianos. Conseguir que Luthor confiara en él lo acercaría un paso más a sus objetivos. No es que traer la paz a los relasianos no fuera importante. Cheshire podría haber fracasado, respondió Flecha Roja, mirando fijamente a Albedo. Pero la Liga de las Sombras no se detendrá hasta que se cumpla el contrato. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿quién contrató a la Liga?, coincidió Luthor. Albedo frunció el ceño. Estaba muy contento de haber diseñado su máscara de calavera para cubrirle todo el rostro, porque reconoció de inmediato que algo no iba bien en las palabras de Luthor. Luthor ya sabía que la Liga de las Sombras lo perseguiría. Por eso había contratado a Red X. ¿Acaso no sabía por qué también lo perseguían? ¿O qué bando de la guerra los había contratado? Algo no cuadraba. Comillas. ¿Y realmente eras el objetivo, o tu muerte es una forma conveniente de sabotear la cumbre?, murmuró Flecha Roja. Permíteme contratarte para que lo averigües. X puede mantener la vista en la cima, pero un héroe como tú investigando quién está saboteando mis esfuerzos. Bueno, no hace daño. Tu dinero está manchado de sangre y, a diferencia de X, no estoy aquí para ganar dinero. Luthor simplemente se rió entre dientes ante la respuesta. Entonces, ofrecerás tus servicios, pero gratis. Luthor puso los ojos en blanco. Puedo vivir con eso. Ahora, si me disculpan, tengo un hemisferio que salvar. Mercy, X, síganme. Albedo lo siguió, dejando atrás a una Flecha Roja pensativa mientras Luthor se acercaba a los relasianos con una amplia sonrisa. Caballeros, podemos intentar sonreír un poco ante las cámaras. Iba a ser un día largo, ¿no? Si llegaste hasta aquí espero de todo corazón que le dé like a este vídeo y te suscribas, no te cuesta nada. Hasta la próxima.